Novena por nuestros ancestros. ¿Por qué orar a Dios por el perdón de los pecados de mis antepasados? Hay que orar pidiendo por el perdón de los pecados de los antepasados y pedir la sanación intergeneracional a causa de sus pecados. Orar por el perdón de los pecados de los antepasados siempre ha sido un tema difícil de comprender, pues podríamos preguntarnos, ¿qué culpa tengo de los pecados de mis antepasados? Pero hay una relación a tener en cuenta que no podemos dejar pasar. Cuando entendemos bien cómo nuestras vidas pueden ser influenciadas por los pecados de los antepasados, podemos responder apropiadamente a esa influencia. Debemos apreciar y celebrar el bien que se ha transmitido de generación en generación a través de nuestras familias. También debemos reconocer los errores o atrocidades de nuestros antepasados, arrepentirnos de nuestros propios pecados y esforzarnos por vencer las consecuencias específicas que hemos heredado. Aunque no somos responsables de los pecados de nuestros antepasados, somos susceptibles a sus consecuencias y debemos estar atentos a estas inclinaciones o influencias en nosotros. El ejemplo más vivo de esta influencia se ve en el pecado de Adán. Así que, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Debido a la decisión de Adán en el jardín del Edén de desobedecer el mandato de Dios, cada persona en la tierra ha heredado una naturaleza pecaminosa de rebelión contra Dios, el pecado original. A continuación de una información extraída del blog de Fray Nelson Medina, este fraile dominicano realiza una explicación precisa sobre el hecho de orar por los pecados de los antepasados. La culpa y la pena por los pecados. La Iglesia nos enseña que en el pecado hay dos dimensiones que se suelen llamar la culpa y la pena. En términos sencillos, la culpa es el daño o desfiguración que uno causa al propio ser, la propia alma, porque al escoger el mal es como si abrazáramos algo apestoso y venenoso. No es posible elegir el pecado sin quedar impregnados de su hedor y de su fealdad. Esa es la culpa, algo que uno lleva adentro. La pena, en cambio, se refiere al aspecto externo, o sea, a las consecuencias más o menos visibles que a corto o largo plazo trae el haber obrado mal. Las consecuencias de los pecados. El vicio del alcoholismo deja una consecuencia, por ejemplo, un hígado destrozado, pero las penas que trae el pecado no se eliminan a cosas físicas. El ser humano es corporal y espiritual a la vez, y la naturaleza del pecado afecta ante todo el alma. Por consiguiente, esos efectos, aunque sean más difíciles de señalar con el dedo, indudablemente repercuten en otras personas, empezando por la propia familia. Lo que se hereda entonces no es la culpa sino la pena, y esto vale ante todo para el pecado original. Nosotros no nacemos con el veredicto de culpable, pero sí nacemos afectados por las consecuencias que vienen de la naturaleza herida por el pecado, la naturaleza que hemos heredado de los ancestros. Orar por el perdón de los pecados de mis antepasados.
Se ve aquí la lógica que tienen las oraciones de sanación intergeneracional. No se trata de reconocerle poderes prodigiosos al demonio, sino de admitir que el pecado trae consecuencias y esas consecuencias pueden ser de largo alcance. Cuando la Biblia nos invita a orar por los pecados de los antepasados, entonces nos está invitando a tomar conciencia de ese efecto destructivo que se extiende desde un pasado que nos ha antecedido. Esta es una práctica sana, por supuesto, aunque hay que entenderla en su contexto, o sea, no como una acusación de culpa individual, sino como una súplica para que Dios nos libre de miserias que otros cometieron, pero que nos afectan a nosotros. Razones para orar por los pecados de los antepasados. A la vez debe quedar claro que el pecado del que hay que pedir ser liberados ante todo es el pecado personal, por dos cosas. Primera, porque es la culpa propia la que finalmente determina el destino eterno de cada cual. Y en ese sentido la Biblia nos habla de la responsabilidad personal, por ejemplo, en el profeta Ezequiel capítulo 18. Segunda, los dolores o miserias que vengan del pasado no necesariamente son desgracia, porque si son asumidos como parte de una historia que enseña humildad, sabiduría y reconciliación, lo que iba a ser destrucción se convierte en mérito. Pensemos en el caso de una persona que viene de una familia repleta de conflictos y que sin embargo se vuelve un instrumento de paz.